Sant Mateu ha sigut novetada a la quarta edició de la Challenge de la Plana, la segona etapa, on Joan Benlliure i Marc Renau han sigut grans protagonistes, han estat vora 40 quilòmetres escapats, han arribat a tindre un minut d'avantatge davant del pelotó, hem tingut dos ports de muntanya, els dos de l'Alt de Cervera, hem tingut dos metes volants, com ha sigut Sant Jordi i ha sigut la Jana, i el final d'etapa sí, a este maestrat d'ànima interior que també representa Sant Mateu, on la gran notícia ha sigut que ha tornat Félix Casanys, el guanyador de la primera, segona i tercera edició, que ja va ser tercera a la primera etapa a Vila-real, ha guanyat a l'esprint i, a més, ho ha fet amb moltíssima alegria, porque no es para menos. No, muy contento, ¿no? De volver a correr la Challenge, que tuvimos un año de parón y me gusta mucho venir aquí a correr, el ambiente y todo, y nada, muy contento, la verdad, de ganar. Ganar en una etapa en la que ha habido pues, prácticamente de todo, porque esa ventaja que tenían de un minuto los dos escapados que han ido coronando los primeros puertos y también las metas volantes, luego pelotón compacto y al final un grupo con 45 segundos de ventaja en el que estabais, atención, el que llegaba como maillot de líder, como era Víctor Gil, también llegaba el segundo clasificado y el tercero en la etapa de Vila-real, es decir, tú. Sí, bueno, iba a la escapada, iban muy rápido. Lo que pasa es que luego en el pelotón, conforme llegábamos al puerto de Cervera, se dio muy rápido, ¿no? Ha intentado fugarse Celes y Marzá, y entonces ahí se ha acelerado muchísimo y nos hemos acercado mucho a la escapada hasta que hemos llegado al sprint. Llegas con mucha fuerza, porque ese sprint, ahí había grandes especialistas. Estaba el Java, por ejemplo, Gabriel Hernández, que lo ha hecho también muy bien, junto con tu compañero de equipo de Así, que es la gran revelación, tal vez, de lo que hasta ahora ha sido la Challenge de la Plana. Germán está muy fuerte ya desde el año pasado, ganando carreras y siempre en el podio. Y este año estaba fortísimo y había una Challenge también muy fuerte, la verdad. Y nada, luego más suerte también, Víctor, que se ha caído. Y nada, aprovechando los errores y metiendo puntos como podemos. Porque esto va por puntos, no va por tiempo, es decir, que es muy importante meterse en el paquete delantero en cada etapa para poder llegar a Eslida, en el fin de semana del 26-27 de febrero, con ese maillot que ya luces de nuevo, el de Castelló, escenario deportivo de la Diputación Provincial. Sí, la Challenge se gana con suerte, estando fuerte y teniendo un gran equipo. Y es regularidad y cogiendo puntos. Estas carreras me van bien, estoy 79 kilos, por eso tengo esa potencia de sprint. Y la semana que viene en Rosé y la última semana en Eslida será dura, lo pasaré peor, entonces tengo que sacar puntos ahora. Y lo que he hecho, estas dos primeras carreras, la verdad que hemos tenido suerte y hemos conseguido meter buenos puntos. Sant Mateu ha sido la primera etapa en la comarca del Baix Maestrat en esta cuarta edición de la Challenge de la Plana. La segunda y última la tendremos el próximo fin de semana a Rosell. Es circuito urbano, pero luego os lanzáis a ese puertaco de primera categoría como es el de Bel. Sí, yo creo que es uno de los puertos o el puerto más duro que he subido en carrera, incluso en sub-23. No sé si habré subido uno tan duro, es largo, luego encima siempre pega aire y en el pueblo parece que no, pero el repechito este se va sumando en las piernas. Va fatigando las piernas y luego, vamos, el puerto pues no sé si son 20 y pico o 30 minutos de subida, que es muchísimo. Es un puerto de entidad, no es como estos. Bueno, Félix, tuyo es el cojín. ¿Para quién va a ser en esta ocasión? Porque ya tenías tantos que lo regalabas. No, este primero sí que me lo quedo yo. El primero me lo suelo quedar y luego ya pues sí que lo voy repartiendo. Iba a decir que ha vuelto, pero es que nunca se ha ido. Félix Casanys, señoras y señores, vuelve a vestirse de amarillo con la Diputación de Castelló en escenario deportivo en su Challenge de la Plana en esta segunda etapa en Sant Mateu.